Hola, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy vamos a traer otra descontracturada, ¿no? Daría para Bloody Mary, pero como ayer me descontracturé con Batichica y me puse bastante contento, ojo, no contento porque me hayan... por tener una película menos de superhéroes. Me encantaría tener un universo expandido espectacular, lleno de superhéroes, Batichicas, superchicas, no sé, Batinenas, Batibabies, no sé, lo que vos quieras. ¿Entendés? Todo. Hubiera gustado tener Catwoman, todo, Batwoman, todo. No hay ningún tipo de problema, siempre y cuando las cosas se hagan bien. Si el personaje es de una manera, se hace de una manera. Si es de una otra manera, no importa. Por ejemplo, si Batwoman, lo que pasa es que yo no me acuerdo bien, Batwoman es el principio, lo muy lejano, creo que no era bisexual, no era LGBT. Pero supongamos, no me acuerdo, pero supongamos que Batwoman haya sido siempre LGBT. Listo, que Batwoman sea LGBT, ya está. ¿Entendés? Si Bárbara Gordon es blanca, colorada, blanca colorada, man. Así, o woman. ¿Entendés? O sea, no me los cambien. Y creo que se están dando cuenta. Y aparte ya sabemos que Warner viene con varias cositas, con bagajes atrás, ¿no? Está lo de Amber, está lo de Ezra, todo el quilombo que pasó con el Zack Snyder, que de hecho hay un revuelo en las redes porque, que ustedes son fan tóxicos, por eso Zack Snyder lo van a sacar. Warner dijo que no iba a hacer más nada de Zack Snyder porque su fandom son muy tóxicos, que eso salió una nota posta. Después, ¿cómo es? Que no puede ser que ustedes, los de Zack Snyder les cortaron la posibilidad de tener su cosa, entonces ahora se ponen contentas porque hayan cancelado otra de otro superhéroe. Una guerra civil terrible, ¿no? Siempre terrible en esto, ¿no? El entretenimiento. Hay cosas mucho más importantes, obviamente, ¿no? Pero bueno, hay una guerra fandom importantísimo. Yo me pongo contento, a ver, entre comillas, porque yo no quería que sigan destruyendo esto de los superhéroes. Estoy podrido de lo woke, estoy podrido de esta falsa vara, de este doblez, de esta hipocresía, ¿no? Entonces me pone contento que las empresas se estén dando cuenta, por las razones que sea, de que no es por ahí. Y están cancelando. Entonces, vamos a ver un poquito de estas cositas que a mí me gusta hacer, esta mezcla de notas que me gusta hacer como para ver un poco los indicios, ¿no? Pero como siempre les digo, chicos, desde los que me están viendo de hace mucho tiempo, se vienen vientos de cambio. Se vienen y ya están los vientos. O sea, ya se vienen los huracanes, pero ahora ya estamos sintiendo las brisas. ¿Está bien? Así que sin mucha más vuelta y como me dice mi amigo... Let the game begin. Bueno, amigos, ahora no estoy igual que cuando me pasó lo del COVID, pero siento que estoy como entrando en calor. Creo que estoy entrando en reserva ya, ¿eh? Así que vamos. Empecemos por esta notita, porque todo me parece que se va concatenando con todo, ¿no? Ya teníamos, que ya lo cubrimos en la CDC, la Comic San Diego, que habían dicho que no íbamos a tener más nada de Zack Snyder, ¿no? De Henry Cavill, que sí íbamos a tener a Ben Affleck en Aquaman, pero ya son cosas grabadas, ¿está? Corre un rumor que también quieren ¿cómo se llama? Cancelar lo de Ezra Miller, cancelar Flash. Yo la verdad que ese rumor no me lo creo, ni creo que vaya a prosperar, porque ya tiene metida mucha guita. Ya está recontra terminada y tiene metida mucho más que 90 millones de dólares. Ustedes ya saben, en el video anterior lo dije, para mí tendrían que haber reestructurado, tenía cosas encontradas, no sé, por ahí reestructurando un poquito, podían dejarlo para aunque sea HBO Max y no perder los 90, ¿no? Poner un 10, 15 millones más, ponerlo en HBO Max y tener algo a ver si recupera con el tiempo. Pero por otro lado, vos decís, pucha, pero si sabes que es un mal producto, por ahí te juega en contra. Lo que pasa es que ellos no dicen que es un mal producto. ¿Entendés? Entonces por ahí ese tipo de doble discurso les juega en contra. A ver,
vas a perder 90 millones. Si poniendo 10 tenés un contenido más, que por ahí con Blu-ray, con alguna boludez así, podés recuperar esos 90, aunque no tengas ganancia. Recuperar, pero poner horas más en tu campaña, en tu plataforma de stream. No, evidentemente es un truño. Y como es un truño, no te lo pueden dar a cosas, entonces salen las cosas de impuestos, salen un montón de cosas. Bueno. Te rebanco, no sé las razones, pero te rebanco Zaslav. Ya entró y dijo, chau Sasha Calle. A la mierda. Las salvadoras del universo DC, ¡pum! Quedaron funeadas, se fueron a la chucha madre que los rechuchó y a la mierda. No salvaron universo, no se salvaron ellas, nada. Ayer era un rumor, hoy es ciencia cierta. Pero vamos a ver qué más dice mi amigo Zaslav, que ya lo estoy queriendo como a Elon Musk, más o menos. El rumbo que está tomando Warner Bros. Con respecto a HBO Max no está pillando totalmente desprevenido. Esta mañana os informamos sobre la eliminación de 6 largometrajes de la campaña de la plataforma, de la compañía de la plataforma, que se han hecho en secreto y de forma bastante abrupta. La cancelación de Batgirl fue solo el principio, porque parece que la cosa pinta bastante mal para HBO Max. Debo decir que yo tengo esa plataforma y me gusta lo que hay. A ver, son cosas más o menos viejas, pero bueno, yo estoy viendo Supernatural y... cosita linda, hermosa. Bueno, está. Según se ha informado desde The Wrap, se estaría planeando despedidos masivos para realizar algún tipo de reestructuración. ¿Por qué será que hay tufillo a Elon Musk sacando todo su departamento woke? Netflix sacando todo su departamento woke. ¿Y por qué será que películas que tienen contenido o por lo menos redireccionamiento woke o, sorpresa, reestructuración en la empresa? Vientos de cambio, si no tuviera copyright estaría sonando Scorpion de fondo. Lo quiero, me gusta. El equipo de desarrollo de HBO Max quedaría muy afectado. Parece que ya no están haciendo series con guión de HBO Max, con HBO asumiendo el control. Por lo que hay menos con guión en general. No sé si lo leí mal o está mal esto. Parece que ya no están haciendo series con guión de HBO Max, con HBO asumiendo el control. Por lo que hay menos con guión en general, dice una fuente de la compañía. HBO Max podría llegar a su fin muy pronto. No me gustaría que llegue a su fin. Sí me gustaría que llegue a su fin la porquería, ¿no? En las próximas horas se presenta la plataforma resultado de la fusión de Warner y Discovery, con la que se busca competir contra otras potentes plataformas de streaming en el mercado actual. Lo que querría decir que HBO Max pasaría a un segundo plano para Warner. Discovery Plus sería ahora el medio de streaming principal de la empresa. De este modo, las series originales de HBO Max pasarían a ser controladas por HBO. La medida resultará en la destrucción de HBO Max, despidos significativos para sus ejecutivos y personal con el fin de minimizar los despidos en HBO y un servicio de transmisión combinado con Discovery+, que cuente con una separación de líneas más estricta entre las operaciones del contenido. Ojo, esto también puede ser una bala de doble filo, ¿no? Porque recuerden, yo había traído una nota donde decía que, que Discovery iba a traer contenido, ¿te acordás de los Drag Queen Babies? De los pequeños Drag Queen, ¿no? Entonces, esperemos que lo estén haciendo con cambios y no para que volar a HBO Max, que tiene poco contenido woke, tiene algunas cosas, sí, pero no es Netflix, no es Disney, y que no vayan a poner esta filosofía de llevarlo a Disney Discovery. No sé. En las próximas horas sabremos el destino de HBO Max, que se lanzó en mayo del 2020 en Estados Unidos. Eso deja bastantes series en el aire, de las cuales desconocemos. Eso deja bastantes series en el aire. Chicos, hicimos un pacto en el directo con Anma. Yo hice una encuesta y hubieron montones de personas que dijeron yo firmaría. Me gasté con Hintoki, hicimos toda la cosa, hay 15 firmas nomás. Así que yo voy a dejar en la caja de comentarios el link y por favor pasen y firmen para que no nos dejen colgados con las series. Porque si esto no tiene éxito, yo no me voy a embarcar a hacer la que habíamos dicho del contenido woke, ¿eh? Esto es una prueba piloto también. ¿Está? No los estoy cagando a pedo, pero vayan y firmen.
Bueno, vamos. Eso deja bastantes series en el aire de las cuales desconocemos cuál será su futuro. Teníamos confirmada la temporada 2 de Nuestra Bandera, Significa Muerte, en el cual, que tenía la nota cuando me agarró COVID y no la hice porque ya está vieja, en el cual Waititi se tranza un pirata. Sépanlo. Por ejemplo, a la continuación de I'm Just Like That, que ocurriría además con Tokyo Vice o Gossip Girl, el destino de HBO Max no pinta demasiado bien y es más que evidente que se vienen fuertes cambios. Warner quiere poner el foco ahora en Discovery Max, quedando HBO Max trasladado a HBO. Si las cifras son correctas, The Wrap está en lo cierto, el despido del 70% del equipo supondrá un mazazo para la industria, además del patrón casi absoluto de series originales y la destrucción de la plataforma en sí. Yo, la verdad, como un tipo que no tiene trabajo y que no lo consigue acá en Argentina y que tiene que trabajar, que arregle una compu, que no sé, corte un pelo, que me haga una tintura, que una boludez así, todos changas, la verdad que no, para nada estoy alegre porque los despidan. Sí estoy alegre con que se deshagan de gente que va por lo woke. Podés llamarlo a ver, si fuera un no despido sería mejor. Sería un realineamiento, ¿no? Decir, bueno, capo, ¿querés quedarte trabajando? Chau, dejá esta ideología de mierda, pumba. ¿Está? Pero no te echan. Yo no abogo para que echen a nadie porque la verdad que lo que estoy pasando yo es una mierda. Pero bueno, está. Vamos acá. La película de Supergirl habría sido cancelada, porque antes de ayer era un rumor, hoy ya es ciencia cierta, habría sido cancelada por Warner Bros. Discovery. Y yo no puedo dejar... Uy, no me digas que lo cerré. Ay, me olvidé de prepararlo, esto la puta. Qué boludo que soy. Pará, no. ¿A dónde está? No te puedo creer cómo me olvidé de esto. Bueno, lo puse en el de Batichica, que no pudieron ni siquiera salvar a ver, dame un segundo. Para. Sasha, como Leslie Grace, tweet con Sasha. A ver, si lo encuentro de una. Leslie Twitter con Sasha. Leslie Grace on Twitter. Ahí está. A ver, pumba. Ahí está. We saving all the universe. Yeah, heard me. Bueno, tal vez en The Flash lo salves. ¿Qué pasó? ¿No te pudiste salvar? Pobre, me da lástima porque, o sea, yo qué sé, no tengo nada en contra de ella, esta piba se laburó todo, pero también le pagaron. A esta no llegaron a pagarle para hacer la película. Pero bueno, yo lo que yo digo, te pasa por bocona y también vamos a ser sinceros, yo entiendo que la gente tiene que trabajar, pero bueno, yo ya lo hablé en una nota, ¿no? Vos sabés que estás cambiando, es como que yo agarre y te haga blackface, ¿entendés? Es lo mismo, vos estás haciendo whiteface, si querés llamarlo así, solo que no te pintan, sino que suplantás a un blanco con un negro. Es lo mismo que antes, un blanco, como no habían actores negros, lo que hacían, no habían actores en películas que hayan actuado negras, no lo suplantaban, no cambiaban un blanco por un negro, sino que directamente le pintaban un blanco para que sea negro. Es parecido, pero no deja de ser un white o blackface. Entonces vos te ponés contento por eso. Entonces, lamentablemente, yo tampoco te puedo tener tanta empatía. ¿Está bien? Sobre todo porque me destruís cosas que a mí me gustan. ¿Tá? Bueno, no la vamos a leer. Es de Tomatazos. Quien la escribe, Arturo López Gambito. Ya hemos tenido varios encuentros con él. Así que, bueno, nada. Es para que se sepa que Warner Bros. Discovery está cancelando a todos. Y que los que sigue, que se a ver, Warner Bros. Discovery está cancelando a todos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Que se cancele el universo extendido de DC? Y si ya está como cancelado. ¿Qué? A ver. Tenés una película en solitario. Bueno, está bien, puede llegar que esté un poco Batman, no sé, ¿cómo se llama? En Aquaman. Pero tenés una película en solitario en Aquaman. Creo que no hay... Habían hablado una tercera de Wonder Woman, pero... tenés una en solitario de... Bueno, de Flashpoint, que va a integrar un montón de cosas. ¿Y después qué tenés? De Batman no es. Es otro universo. ¿Qué tenés? Henry Cavill está en Jamaica. ¿Qué te queda? ¿Shazam?
No sé si Shazam es exactamente del universo extendido. O sea, ¿qué tenés? Una película, pero bueno, no sé, ¿cómo se llama el pelado de la roca? ¿Cómo se llama el malo? Black Adam. Pero, o sea, no. Cuando yo hablo de coso extendido, es también, o sea, tener una integración. Yo qué sé. Para mí ya está destruido. Para mí, en realidad. A ver, hoy por hoy, lo que yo haría si soy Warner, dejo que termine Zack Snyder, la tercera película, que cierre su idea, que veamos a Darkseid y doy por terminado el DCU. Si querés, hago un reboot. Pero ya está. No podés sumar algo que está mal hecho de entrada. Está mal hecho el DCU. A ver, odio lo que hace Marvel. Lo odio. Pero siempre digo lo mismo. Los tipos supieron construir un universo. Un universo de mierda. Pero lo supieron construir. ¿Tá? No me gustan las partes de ese universo. Pero vos tenías cameos que con 5 minutos te integraban todas las 5 películas que venían adelante. Y eso estaba muy bueno. Y eso yo se lo aplaudo a Marvel. Ojalá hubieran sido películas de calidad. Bueno, por otro lado, no es casualidad que justo cuando están cerrando todo, cuando están dando malas noticias, te filtren que Joker 2, Lady Gaga confirma que será Harley Quinn y comparte el primer teaser. Por eso te rebanco, Sasla. Desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista estratégico, me parece que está... Yo no sé el por qué lo haces, realmente no lo sé, pero ya sea porque te estás dando cuenta de que no vas por ahí, ya sea por dinero, ya sea por acortar gastos o lo que sea, lo está haciendo y lo está haciendo bien. Está cortando cosas que no están buenas, que generan mucha controversia. Y por otro lado, estás tirando tu caballito de batalla, que fue Joker, que para mí no daba para tener una segunda película. Tendrías que haberlo dejado ahí. Y la segunda, capaz que esté buena, pero para mí me hubiera terminado ahí. Era porque no era un Joker tipo Joker de Batman, y era una película que te daba una bofetada a un montón de cosas, y estuvo buenísima. Las segundas no siempre son buenas. Esto ya está confirmado que va a ser medio un musical. Yo había traído hace poco una nota que hablaba de que iba a ser súper picante, con torturas, violaciones. Acá por el teaser parece que fuera también una especie de musical. Esto sí lo vamos a leer, pero para mí no es coincidencia que te dicen vamos a volar un montón de series. Chau Batgirl, chau Supergirl, y te digo que nuestro cosito de batalla va a ser Joker 2. A mí no me genera hype, me genera intriga. Es más, tengo miedo que con esto me quiten la sensación de tan buen sabor de boca que me dejó de Joker, ¿no? Porque me pareció una obra excelente. ¿Querés relacionarla con los cómics? ¿No querés relacionarla con los cómics? De las dos formas, pinta espectacular. Pero bueno, la cantante y actriz volverá al cine en la esperada secuela de DC. Será la primera vez que trabaje junto a Joaquin Phoenix y bajo la dirección de Todd Phillips por el staff. Nada detendrá el sueño de Lady Gaga de ser tomada en cuenta como una actriz. La intérprete ya ha firmado para enloquecer junto a Joaquin Phoenix en Joker 2. Esto es el papel de la doctora Harley Quinzel, alias Harley Quinn, la patiño del psicótico payaso que se enamora de él y lo termina siguiendo la locura y una vida criminal. A través de Twitter, Lady Gaga confirmó que será coprotagonista de Joker 2 junto a Joaquin Phoenix. Esto será ya viejo. Será la primera vez que vamos a trabajar juntos. Bueno, como saben, se dice que esta será una entrega musical, o por lo menos inspirada en ese género, lo que le queda como anillo al dedo a Gaga, ganadora del Oscar, mejor canción de Shallow. Tema principal de su pasada película, Nace una estrella, en 92% en Tomatos. Que no tiene nada que ver porque hoy miré y tiene 85% Lightyear, y los hijos de puta de Tomatazos siempre tuvimos la sospecha de que, bueno, que estaban garpados por Disney, ¿no? Bueno, bajo Lightyear te ponen 85% de tomate fresco y abajo te dan la suscripción de Disney, te ponen un link diciendo suscríbete a Disney. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué poca ética! ¡Qué...
Yo entiendo que tienen que vender, pero a ver, vos podés tener una publicidad, pero ¿con qué ética vos vas si te está pagando un tipo para que hagas publicidad, después cómo o con qué ética o cómo mostrás la cara defenestrando a tu patrocinador? No sé, bueno, pasa en todo el periodismo últimamente, ¿no? El periodismo ya no es ni confiable, ni profesional, son todos periodistas de redes, ¿no? Ya nada que ver a lo que era el periodismo antes. Pero bueno, acá yo espero que esto no me lo, ¿cómo se llama? No me lo corten. Acá vemos un poquito. ¡Ojo! Pará, vamos a ir para acá para que no me lo... Mientras charlo. ¿Qué te iba a decir? ¡Ojo! No digo que sea un musical, pero nosotros siempre, un montón de veces lo hemos visto a Harley Quinn y a ¿cómo se llama? Y al de Joker, bailando en su locura, o cuando están planificando algo, o cuando, no sé, cuando están por hacer algún golpe o algo por el estilo, siempre los vemos así como bailando y eso. Pues, si lo hacen bien, puede quedar bien. Ahora, si lo hacen como jajalán, no. O La La Land, ¿no? Pero jaja por el Joker. Pues si lo hacen tipo jajalán, no me parece. Pero bueno, veremos. Yo no quiero, en esto no quiero, ¿ves? Vemos un poquito más acá. Folia Dux. Bueno, no solo se convirtió en la excusa perfecta para darle un Oscar a Joaquín Phoenix, también mostró que DC podía ofrecer algo totalmente nuevo, una propuesta que se alejara de lo convencional. Algo que también fue efectivo sobre todos los problemas que se ha dado dentro del DCU. No sé, viste, si podés dar algo diferente, pero ahora lo seguís explotando. A ver, no la quiero juzgar porque como tiene como me ha dado una buena experiencia, le voy a dar el beneficio de la duda. Pero yo acá estoy para contarles lo que a mí me genera, ¿no? Capaz que está buenísima y espero que esté buenísima y espero que esté mejor que la 1. Pero bueno, yo no creo, porque esto es como Sexto Sentido. Vos Sexto Sentido no la ves de nuevo. O sí, pero ya no tiene el mismo efecto. No tiene el mismo efecto de, guarda, spam, ya pasó 1000 años, spoiler digo. Pasó 1000 años, pero por las dudas, spoiler. No es lo mismo que cuando está en la última charla que, pum, te das cuenta que Bruce Willis es el fantasma. Es lo mismo que Seven. Seven no tiene el mismo impacto verla por segunda vez. Pum, abría así la cabeza de la mina, de la esposa de Brad Pitt. No es lo mismo. ¿Entendés? O sea, bueno, el cimbronazo que siembra de Joker, no creo que pueda ser el mismo. Tal vez sea diferente. Tal vez te salgan con algo mejor, superador. Ojalá. Bueno, nada, no les voy. El título, a ver, si vamos a leerlo, si puede, se merece la pena. Poco después se aclaró que el actor volvería al papel. Ahora son jugosos con un jugoso contrato. Su hijo de Lady Gaga lo acompañaría como protagonista. En los cómics el personaje, al igual que Batman, ha cambiado con los años. De hecho existe una historieta que habla sobre los 3 Jokers distintos que representan facetas oscuras de la sociedad, evitando los clichés de género de superhéroes. La cinta se vendió como un melodrama sobre lo que sucede cuando se abandona una persona en complicaciones mentales, en una sociedad que lo ignora, lo desprecia y busca su extensión. Papá, esto es del Joker 1. El título Joker, Folia Dux, nos indica que la locura se compartirá entre dos. La película espera poder comenzar su rodaje a finales de este mismo año, ya que Gaga, Machete Kills, Gaga 522, no sé, se encuentra de gira con su reciente álbum Cromática, y Phoenix estará vinculado a otros proyectos. La fecha tentativa de estreno para este filme es el 4 de octubre del 2022. El teaser nos muestra que la sombra de ambos personajes bailando, obviamente no se pueden ver detalles, pero Arthur Fleck parece usar el mismo traje con el que lo vimos tomar el control sobre la personalidad del Guasón, con todo y cigarrillo, mientras que Gaga aparece en un vestido y un cabello recogido. Considerando el origen que usaron para la primera película, podemos descartar que la secuela nos muestra a Harley Quinn tradicional y se cree que ella estará encerrada en Arkham cuando Fleck llegue ahí. The Rock publicó información sobre un empleado que está al tanto de los proyectos de DC y que filtró que Joker 2 tendrá lugar enteramente dentro de Arkham. Los conocedores de la mitología de Batman conocen bien este lugar, pues es donde terminan todos los criminales el que él atrapa.
quienes tienen problemas psiquiátricos que muestran también la forma en la que ejerce su particular violencia. Incluso hay varias historias que algunas películas, perdón chicos, está muy lejos y ya estoy medio cegote, que se enfocan en Arkham, aunque todavía podríamos ver la clásica historia donde Harley se presenta como terapeuta en busca de ayudar a Joker. Los rumores indican que ella también estaría encerrada en Arkham. Esto también serviría para poner una necesaria distancia con la versión de Margot Robbie, que es la que predomina en las mentes de los espectadores. Además, el hecho de que la secuela será un musical bien podría servir para que los elementos del género muestren la locura de ambos comparten que define su tóxica relación. Esto vamos a ponerle, me estoy mirando esto y yo digo, me lo van a tirar enseguida. La secuela marcará un cambio importante en la carrera de Joaquin Phoenix, quien siempre aseguró que no quería formar parte de franquicias, especialmente, bueno, cuando la teca, hay pocos que cuando la teca viene se dicen, che, mi palabra vale. Pero bueno, está. Respeto, ¿no? Trabajo es trabajo. También la palabra es palabra, ¿no? Para mí la palabra, será que soy de la vieja época, para mí palabra es un contrato. Si yo te digo algo por más que me duela... quien siempre aseguró que no quería formar parte de la franquicia, especialmente que estuvieran relacionados con superhéroes. Por otro lado, la elección de Lady Gaga en otro papel principal parece confirma que la actriz funciona muy bien con personajes complicados, como ya se la vio en La Casa Gucci, que lo obtuvo nominaciones importantes. Pum, 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 pum. Listo. Bueno chicos, hicimos un pasaje por los cambios de HBO, hicimos un pasaje por Chau Saya a la calle, ¿no? Saya a la calle y te vas con Leslie a salvar el mundo de DC. Y bueno, ya vimos de paso también que justo cuando tiran abajo todo HBO, cuando Warner está haciendo unos cambios significativos, después de tirarte toda la batería de malas cosas, te tira un bueno. Y la verdad que Zaslav te estoy rebancando, vamos a ver qué haces, pero te estoy rebancando. Y sin mucho más que decir, y despidiéndome ustedes como siempre,